Hola, bienvenidos a su espacio de vivencias. El día de hoy vamos a hablar de prevención de VIH e ITS. Acompáñenos. Bueno, como les decía, vamos a hablar de prevención y nada más y nada menos tenemos aquí a Germán Martínez de AIDS Healthcare Foundation. Germán, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás, querido Germán? pues harto contento de estar aquí echando el chal con todas y todes y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio de vivencias. Desde hace un rato he querido tratar el tema de prevención y bueno, dije, claro, Germán Martínez nos puede ayudar muchísimo a este tema. Y primero les voy a presentar cómo es debido a mi queridísimo Germán. Germán Martínez, teatrero y psicólogo clínico egresado de la UNAM. Desde el 2003 ha trabajado en asociaciones civiles coordinando programas comunitarios de atención psicológica y desde el 2010 ha trabajado más específicamente en la respuesta al VIH. Actualmente coordina a nivel nacional el programa de vinculación a la atención médica a personas de reciente diagnóstico de VIH en AHF México AC y promueve la obra de teatro cabaret titulada Obscuro Total con la compañía Perdición Cabaret. Toda una cabaretera, mi amiga. Eso. Muchas gracias, queridísimo Germán. Me gustaría empezar como por lo más básico para que vayamos deshilando la madeja. Primero, ¿qué y para qué y por qué la prevención a partir de el VIH y las infecciones de transmisión sexual? Mira, nos lo han dicho hasta las abuelitas y un montón de gente. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Eh, y justo prevención trata de hacer todo lo que esté en nuestras manos antes de prevenirnos, antes de venirnos, como quien dijera. Es decir, hacer todo lo que esté en nuestras manos para llegar a ese momento en el que queremos darlo todo y entregarlo todo en las condiciones más adecuadas, pues para cada una de nosotras o nosotros. Y evidentemente, si estamos hablando en un tema de salud, pues bueno, para prevenir alguna infección. Hay un montón de opciones que podemos tomar en nuestras manos para pues evitar alguna infección de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Y también por ahí más adelante quizás lo podamos tocar y si no nos armamos otra platicadita, también prevenir pues otro tipo de consecuencias emocionales, de relación, de vínculo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita en temas de infecciones es todo lo que tenemos que hacer antes de venirnos. Y es importante porque, bueno, al final del día, siempre va a ser más, no solamente en lo económico, monetariamente hablando, sino en lo psicoemocional, en el tema del desgaste físico, siempre es mucho mejor tomar estas medidas que luego tener que lidiar con alguna consecuencia que no estaba pensada, que no estaba planeada o que no había sido deseada. Eh, pero desafortunadamente, pues en muchas ocasiones, como que esta manera en que nos han educado de la prevención o del hacernos cargo de nosotros, pues ha sido pues mala a punta de regaños o a punta de miedo, y entonces como que le tenemos tirre al tema de la prevención, nos suena así como el discurso de, ya van a empezar con esto otra vez, qué hueva, ¿no? Y como que le tenemos cierto rechazo y cierta resistencia porque nos lo han transmitido o enseñado muy mal, y pues bueno, luego ahí andamos, pues, padeciendo pues algunas consecuencias que a lo mejor podríamos haber evitado. Prevenirlas, Claro. ¿no? ¿Cuáles son los métodos de prevención disponibles en México para que tengamos como claro el panorama de la prevención? Claro. Mira, voy a hacer mención de uno que no es un método de prevención, pero que se sigue promocionando, que es el tema de la abstinencia. La abstinencia es una decisión personal en tema del ejercicio de la sexualidad y cada quien decide si opta por eso o no, pero no es como tal un método porque en realidad no está previniendo nada, está evitando una situación y pues no encaja como del concepto de prevención. Para hablar sí de prevención tenemos muchos métodos. Tenemos desde el sexo, bueno, para hablar de sexo protegido, pues tenemos los condones internos y externos.
Tenemos también el lubricante a base de agua, que también nos ayuda a prevenir una serie de heridas, con lo cual se previene pues, que se faciliten algunas infecciones. Tenemos todas las medidas del sexo seguro. Sexo seguro es toda aquella práctica en donde no vamos a intercambiar nuestros fluidos con la o las parejas sexuales. Todo el erotismo en el texteo, en las llamadas telefónicas, en el intercambio de imágenes, es también parte como del erotismo, pero pues no hay un intercambio, no hay un contacto tan cercano. Podríamos quizás pensar también parte como del dejarlo hasta la masturbación mutua, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas medidas. Y ya también más adelante, pues bueno, hay por ahí algunas medidas que se han dejado un poquito en el olvido, pero que pues están en el repertorio, como el llamado zero sorting, es decir, dependiendo del tipo de práctica que vas a tener y con qué persona o con qué pareja lo vas a tener, decides si vas a usar o no un condón o no, o nada más tantito, o nada más al principio o al final. Es eso, que es como sortearle al tema pues del suero o de la sangre o de lo que pudiera haber en esos fluidos corporales de la otra persona, que pues también están ahí en el repertorio. Pero pues ahora tenemos también el PrEP, que nos previene también, específicamente para VIH, que es este medicamento del que pues ya también han hablado acá en otros momentos y en otros espacios, pero el que más eficacia o más cobertura nos puede brindar hasta ahorita, nos caiga bien o nos caiga mal, pues siguen siendo las barreras de látex, que son los condones internos o externos. Claro, y eso es como los que están disponibles aquí en México, ¿no? Que creo que no difiere mucho de lo que está disponible en todo el mundo, ¿no? No, hasta eso, salvo el tema del PrEP, que en eso íbamos atrasadones, pero bueno, ya al menos en Ciudad de México, Clínica Condesa ya se puso las pilas, por ahí el IMSS anda como que haciendo unos pininos, pero bueno, hashtag porque IMSS, ya sabemos que de pronto ahí hay como algo que lo podrían hacer mejor, sí. Pero ya, todos están disponibles. Perfecto. Ahora, hay algo que de lo que siempre se habla en estos espacios comunitarios o clínicos incluso, pero que no se termina de entender, ¿no? Ya ha bajado a la población o a la comunidad. ¿Qué es la prevención combinada? Prevención combinada es un concepto, es la idea de combinar 3 factores para hablar de prevención. El factor biomédico o clínico, el factor estructural, por ejemplo, de hablar de las clínicas o los centros comunitarios, los recursos monetarios, las leyes, etcétera, ¿no? Todo lo estructural de un sistema de salud o de un país o de una organización enfocado al tema de la prevención, y todo lo comportamental, todo lo que tiene que ver con las personas que ejercemos nuestra sexualidad y cómo podemos conocernos y en ese sentido manejarnos al momento de ejercer nuestra sexualidad. Entonces, prevención combinada es ver de manera un poco más integral el tema de la prevención, conjuntando los aspectos clínicos, los aspectos estructurales y los aspectos comportamentales para que todos jueguen de manera sincronizada lo mejor posible en algo como es la prevención. No nada más las pastillas o los condones, no nada más las clínicas o las organizaciones y las leyes, y no nada más la manera en que nos manejamos en nuestra sexualidad, sino todas conviviendo en conjunto. Eso es el concepto de prevención combinada. Perfecto. Creo que entonces lo de la prevención combinada se entiende bastante bien a partir de esta explicación y nos queda más claro lo que podemos hacer, ¿no? A partir de la prevención combinada, ¿no? Que puede ser PrEP y condón, ¿no? O sea, como hacer como tus propias, ahora sí que combinaciones a partir de tu estilo de vida. Justo, ¿no? Justo el condón es como un insumo de prevención que toca las 3 áreas, porque podemos tener la disponibilidad de condones, pero de nada va a servir el condón solito si yo no lo sé usar o no lo sé pedir, o me da pena, no lo sé colocar, etcétera. Todo mi comportamiento alrededor del condón. Y de nada va a servir que haya condones y que estén las personas dispuestos a usarlos si hay leyes, como existe todavía en algunas entidades del país,
que limitan, prohíben o criminalizan la aportación de estos condones. Entonces también se tiene que trabajar con que no haya leyes que inhiban el uso o aportación de un condón. Entonces tienen que trabajar en conjunto. Claro, claro, que es lo que nos falta también en esta Ciudad de México, ¿no? A partir de la derogación de varias leyes y claro, pues sí, ahí Sí. viene este tema, por supuesto. Ahora, hablando ya de la eficacia en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, aquí apenas, bueno, no, ya hace unos programas tuvimos a Rodrigo Bueno para que nos hablara de PEP y PrEP y nos dio más o menos del porcentaje, pero recuérdanos ahora el porcentaje de los métodos de prevención, ¿no? Combinada para la eficacia. ¿Cuál es la eficacia en métodos porcentuales de cada método? ¿Cuál es el más efectivo y el menos efectivo? Los más efectivos siempre van a ser hasta ahorita los métodos de barrera, como el condón interno o el condón externo, arriba del 98%. Este 2% que nos puede llegar a fallar no es porque se le vaya a colar algo a este condón, sino porque ese 2% significa que algo no estamos haciendo muy bien, no lo lubricamos suficiente y a lo mejor se nos rompió o no nos fijamos al momento de terminar un encuentro sexual, no nos fijamos en retirarlo adecuadamente y se pudo quedar adentro de la vagina o del recto, o en el condón interno, por ejemplo, pues porque la penetración no se dio a través de este condón interno, sino por un lado, ¿no? Se hizo a un lado y entonces la penetración se dio sin tomar en cuenta ese condón. Ese es el 2% que nos falla. Pero fuera de eso, son altamente efectivos, eficientes y hoy por hoy, pues bueno, pues hay de muchos sabores y texturas y olores y se puede como jugar mucho con ellos y se puede como enriquecer la vida sexual también con estos métodos. Los demás, y que a lo mejor cabe aquí mencionarlo, los otros métodos, que son los métodos anticonceptivos, en realidad esos solamente van a prevenir pues la concepción, pero no las ITS. O sea, todo el tema de los métodos, las pastillas anticonceptivas, otros métodos hormonales para temas anticonceptivos, el coito interrumpido. En realidad, esos están enfocados básicamente a prevenir un embarazo, pero ese es como otro tema. Esos no nos previenen de las ITS, entre ellas el VIH, ¿no? Solamente lo que nos lo previenen, insisto, es el sexo seguro, en el que no hay intercambio de fluidos, y evidentemente hay, pues, la efectividad es alta, pero pues en realidad no hay como un encuentro persona a persona tan cercano, y los métodos de barrera, como los condones. Son pues los más efectivos, te digo, arriba del 98%. Y bueno, pues ya el PrEP, que sabemos que es del 100%, también sí se ocupa adecuadamente, ¿no? Claro, sí. Y aquí me gustaría mucho abordar esto porque en México no se usa mucho, la verdad, pero viene en algunos papers médicos del método 211. Ujú. ¿Cuál es? Si nos Claro. puedes explicar más o menos en qué consiste. Sí, eso tiene que ver con el PrEP, este medicamento antirretroviral que se puede tomar previo a una posible exposición, por ejemplo, a VIH. En la gran mayoría de los casos, pues se sugiere que se esté tomando una de estas pastillas al día. Muy parecido, o se hace como este símil con las pastillas anticonceptivas, ¿no? Que se tienen que tomar todos los días para que tengan una efectividad alta y si no se toma todos los días adecuadamente, pues baja. El 211 es tomar dos pastillas, me parece que son al menos 2 o 4 horas antes de una posible exposición al VIH. Y después de esas dos primeras, tomar una 24 horas después y luego otra 24 horas después. Y entonces tener como en este intervalo, digamos, esta protección, este blindaje, si se le quiere ver así, pero que funciona pues, solamente para el tema del VIH. Esto es sobre todo, se recomienda mucho para personas que pueden más o menos programar quizás sus encuentros sexuales o que saben que, no sé, que todos los días de la semana están como muy ocupados, pero saben que el fin de semana y solo el fin de semana
pues se dan como este tiempo para tener, ejercer la sexualidad, tener cierto tipo de encuentros, qué sé yo, o incluso para tener como, no sé, una fiesta, un viaje, un algo, y que dicen, aquí yo me quiero olvidar un poco del condón. Las investigaciones o los protocolos nos dicen que el PrEP se debe usar combinado con el condón. Pero pues lo cierto, y aquí en confianza lo podemos platicar, no es porque sea una recomendación ni nada, porque pues eso es una decisión muy personal, pero lo cierto Claro. es que muchas personas lo utilizan para evitar o dejar un poco de lado el uso del condón, Ujú. ¿no? Aunque la indicación o así las letretas chiquitas del manual te dicen es junto con el condón. Sí, exacto. ¿No? Ok. En este tema, por ejemplo, de la variedad, ¿no? De los condones, ¿tú crees que a lo largo del tiempo se han vuelto más accesibles, por ejemplo, para comprarlos en cualquier tipo de farmacia, en cualquier edad, o que sean previstos en cualquier tipo de servicio de salud pública? Sí, en términos generales, obviamente sí hay avance, no estamos como en los años 80, pero desafortunadamente son avances que no son progresivos, o sea, van fluctuando y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tipo de administración o la visión de administración que llega a cada municipio o a cada entidad federativa. Hemos sabido y hemos registrado tristemente casos de algunos estados o municipios en donde se les dota, por ejemplo, de condones, pero si en ese momento hay una administración pública que está en contra de los condones, sin ningún motivo más que una cuestión de juicio o prejuicio personal, y pues los cooptan o los almacenan, y no están accesibles para las poblaciones, ¿no? Digo, sí ha mejorado la cosa, pero va y viene, es un recurso que incluso cuando todavía estaba operando el famoso y ahora extinto Seguro Popular, nos ha tocado ver un montón de entidades federativas que ni siquiera sabían, o sea, el programa estatal de VIH ni siquiera sabía a qué ramo pertenecía o cómo es que podía solicitar ese recurso, ¿no? Entonces, teníamos que llegar a decirle, mira, te tienes que hacer así, le tienes que llamar a tal persona y de ahí puedes tú pedir condones, porque si es que yo no tengo dinero, no, pues es que ahí está y está atorado, ¿no? Y veías al final de los ejercicios fiscales una buena lana que decían, esta no se ejerció, pues va de retache, porque ni siquiera sabían solicitarlo. ¿No? Hay una desarticulación entre los programas, por ejemplo, de violencia, de Sí. los programas hacia las mujeres, los programas hacia diversidad sexual, y entonces, de pronto resulta que cada quien tiene que conseguir sus propios condones, cuando en realidad no necesariamente tendría que ser así, luego no lo saben pedir. Entonces, pues incluso hasta el Seguro Popular era un poco un relajo para algunas entidades federativas. Sí. Y pues los condones ahí están y han sido efectivos desde hace muchos años. Y por ejemplo, ahorita se habla mucho, palabras más o menos, hay quien dice, ya, la estrategia del condón fracasó, no sirvió. Pues no es que haya fracasado, es que en realidad nunca terminamos de explotarla en toda su capacidad y en toda su posibilidad. Tú lo sabes, hay Sí. gente interesada en usar un condón, pero de pronto no sabe a dónde, o no sabe dónde comprarlo, o tiene este prejuicio de que si son de Secretaría de Salud, son No malos. sirven, ajá, sí, sí, Cuando la sí. neta es que son buenísimos, además son Sí, los más lubricados y un montón de cosas, ¿no? Pero nada más sí, como, ay, son de sector salud, no, esos no son buenos, prefiero el de la marca carísima, sí. ¿no? Que aquí entre nosotros damos muchos condones de Secretaría de Salud. También nos regala Fundación México Vivo de una marca. Pero Ajá. estos de Secretaría de Salud, como no vienen en ningún blister ni nada, pues la gente se los lleva así como de, ay, dame más. Y ya te piden de eso, ¿sabes? Es como muy raro para mí porque antes yo veía que les hacían el feo y ahora no. Y hay incluso hasta condones, porque tú los conoces, ¿no? Hay organizaciones que producen sus propias marcas de condones y algunas Sí, las dan gratuitas y otras las dan a precios súper económicos y que son de la mejor calidad, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. las opciones ahí están, nada más que, pues sí, solo es cuestión como de irse informando y ver en dónde los podemos adquirir. Y ya por último, en esta parte, sí sigue habiendo un obstáculo en el sector salud, sobre todo si las personas que piden condones son adolescentes o personas muy jóvenes.
Sí. Sigue habiendo sí un obstáculo en donde si una persona va a su clínica de sector salud y dice, quiero condones nomás pues porque quiero coger, Sí, uy, no se los pues, dan. depende quién te toque, porque si te tocó, ya sabes, la asistente médica o quien sea, que le tiene como kiki al tema del condón, no, hombre, o sea, obstaculiza, ¿y para qué los quieres? ¿Y tú por qué? Y estás muy joven, ¿no? Que mira que cuando ese no es la función es Claro. nomás registrar, ah, vinieron por 500 condones y darlos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo mismo pasa muy curiosamente con las pruebas de detección, ¿no? Cuando son. Sí, que en algunos lugares es solo mujeres embarazadas, que digan, sí, claro que ellas, pero ¿por qué solo ellas? ¿No? Sí, O sí, de sí. manera prejuiciosa, no por focalizar, pero muy prejuiciosa. No, no hay médicos que, en cuanto saben que un chavo llega y saben que es gay o HSH, enseguida, aunque haya llegado por una gripa, a prueba de VIH, porque tú seguro ya tienes VIH, ¿no? O sea, Sí, como unos rollos que dicen, no, no va por ahí, por Dios, llevamos 40 años con ya esto. sé, ya sé, no, está cañón. Ahora, por ejemplo, hablando de esta prevención, ¿cuáles son los que tú y en tu experiencia de trabajo comunitario son los que más se usan, los más eficaces, los más vendidos, ahora sí? Que lo de los condones o Sí. de No, de métodos de prevención en general. métodos de, pues, mira, es que yo así lo digo, así mi disclaimer y mi disclosure, yo soy pro condón en muchos sentidos. Sí, Eh, la gente, la verdad es que los solicita. Creo que el tema, cuando, cuando hay una baja de solicitud de estos insumos o cuando hay como cierta duda, es más por un tema como de tengo una pareja con la que ya llevo tiempo y hay cierta confianza, sin antes habernos como hecho alguna prueba o sin antes haber hablado realmente de pues cómo vamos a vivir la sexualidad. Creo que, o sea, el insumo de prevención que más se busca sigue siendo el condón, es el que más funciona y cuando baja es como por un tema como de confianza o como de no estar, no sentir esta percepción de riesgo, y ya muy poquitos, pues sí te hablan como de sensibilidad o porque como que no les gusta y demás. Pero pues bueno, sabemos que hay otros materiales, texturas y demás con los que esto se puede compensar. Tampoco les vamos a decir que se siente exactamente igual con condón que sin condón, porque en algún momento se quiso decir, no, se siente igual, sí cambia un poco, pero tampoco es diametral sí, la sí, sí, diferencia, ¿no? totalmente. Y Tampoco es menos ahora con todas estas herramientas de invisible y no sé qué sí, tanto, sí, sí. Y que la además verdad tiene, hay algunos muy buenos. sí, Invisible. bueno, uy. Sí, no, nomás porque decimos marcas, pero pues cuando caiga el patrocinio, porque sí hay unas muy buenas, muy Sí, buenas. hay unas muy buenas, hay Unas unas muy buenas, muy pero buenas. también pues que caigan para que patrocinen estos espacios. Este, y de ahí, o sea, fuera de esto, los demás métodos, insisto, a los que las personas preguntan, ya no son métodos de prevención de ITS, ya son métodos anticonceptivos. O sea, fuera del condón ya estamos hablando solo de métodos anticonceptivos, pero pues ya es otro campo, ya es otra área, ¿no? Desde las pastillas, los implantes y demás. Y ahorita apenas, pues estamos viendo el deseo, la demanda que se va a tener para el PrEP en algunas poblaciones, Sí, como las de hombres que tenemos sexo con otros hombres. Se espera, porque se sabe, que pues la demanda pueda ser mucha y que la efectividad pueda ser alta, siempre y cuando pues lo hagamos como se debe, ¿no? Porque luego ya ves que es un poquito ahí, un poquito a broma y un poquito en serio, ¿no? Si con los antibióticos las estamos padeciendo, ¿no? sí. Porque pues nos dicen, tómate este antibiótico por 7 días, lo tomamos por 3, porque ya después que nos sentimos bien, ya no le hacemos caso al médico. Sí, Entonces, sí, si van el que usen condón o PrEP, solamente es cuestión de aplicarlo, como, ahora sí que como viene la instrucción, y los resultados van a ser buenos, van a ser buenos. muy bien, querido Germán. Aquí me gustaría muchísimo preguntarte,
¿qué futuro le ves a la prevención combinada o al uso del condón en en todos los métodos de la prevención? Porque estamos en un 2021 bien complicado. Sí, mira, en el componente estructural de la prevención combinada, la verdad es que no soy tan optimista. Se están desprotegiendo, no se están atendiendo ni mejorando los temas de leyes, se están desapareciendo programas en México y en el mundo. Sabemos que de las estrategias de prevención combinada, que era trabajo comunitario, hablando de instituciones y demás, pues en México desapareció el apoyo gubernamental en todo lo que va de la actual administración. Y no se ve que eso vaya a cambiar. Y menos ahora que estamos viviendo el tema de la miscelánea fiscal para el próximo año, en donde se están acotando los límites para que las personas físicas puedan hacer donaciones, pues la Sí. sociedad civil organizada, financiada por la población, por la ciudadanía, pues va a estar súper estrangulada. Tristemente es que estos métodos de acercamiento comunitarios que forman parte de lo estructural, pues lo veo mal, veo muy, muy complicado el panorama. De ahí el tema también de hospitales, pues bueno, tú lo sabes y acá también se ha hablado, ¿no? Vamos por la cuarta, quinta, ya no sé qué ola del COVID y es la fecha en que no se tiene un sistema para poder referir a las personas con alguna ITS o con VIH o por algo que no sea COVID a una atención de segundo o de tercer nivel. Sí. En el mundo del WhatsApp, en el mundo en donde tú y yo nos podemos organizar para ponernos de acuerdo a través de un WhatsApp y ayudar a una persona, bueno, las instituciones no lo han podido hacer, no de manera estructural, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que le tenemos que apostar pues a lo comportamental, pero como se dice en sociedad civil, pues entre pares, ¿no? O sea, echándonos la mano en cómo documentarnos, en cómo conseguir los insumos, en hablar de estos temas en este tipo de espacios y en todas nuestras redes sociales y en nuestra casa y con la tía y con el abuelito y con les sobrines. Yo creo que ese es el tema comportamental, el único, como cobrar esta conciencia de qué queremos para nuestro cuerpo, para nuestra sexualidad, y de ahí pues ir tomando decisiones, sobre todo sin estigmas, sin prejuicios, ¿no? Claro. Porque algo que también tenemos que entender, y yo te lo decía hace un ratito, incluso yo puedo ser muy pro condón, pero también tengo que ser capaz de escuchar las otras maneras que otras personas quieran vivir su sexualidad y entonces cómo poderles acompañar y cómo poderles brindar la información que necesiten pues para que ejerzan su sexualidad y pues, no tengan como después como consecuencias sociales o familiares o de salud o lo que sea, ¿no? En la medida de lo posible. Claro. Eso es súper importante porque creo que a partir también de una perspectiva personal se genera recomendaciones, ¿no? ¿No? A partir de la experiencia personal, hablando ya en esta situación de pares, ¿no? Cuando te llegan estos casos de chicos, chicas, chiques, entonces hacemos también un trabajo entre pares y se toman a partir también estas recomendaciones de la vivencia personal, ¿no? Del consejero, de la consejera o del consejere. Entonces creo también que es súper importante que cuando nosotros busquemos ayuda, tengamos en cuenta que primero tengamos muy claro qué es lo que queremos saber, qué información queremos recibir, ¿no? Porque luego, pues sí hay preguntas como muy ambiguas de quiero saber todo. Ok, ¿todo acerca de qué? Eso que estás diciendo, y perdóname que te interrumpa, es que es de todos los días. O sea, Sí, no sabemos preguntar. Y entonces desde ahí ya nos va a llegar quién sabe qué información, ¿no? exacto. O Todos los luego días nos dicen, oye, es que quiero información de las pruebas. ¿Pero qué de las pruebas? el horario, cómo se El hacen, horario, dónde las ajá, hacemos o cómo. Sí, ¿no? totalmente. Y también a partir de eso y de este desconocimiento de muchos temas del VIH y otras ITS y del SIDA también,
se genera también muchísima ansiedad. Y entonces lo peor que podemos hacer, y se los digo muy claramente, lo peor que podemos hacer es abrir el buscador de cualquier tipo de página y entonces teclear síntomas, reacciones. ¿Qué pasa si tengo relaciones? O sea, es como no. La información general no nos va a servir para un problema específico. Entonces, de verdad, busquemos información basada en evidencia científica y si la podemos recibir de algún par, va a ser mucho mejor, ¿no? Sí, y como pares que estamos como dedicándonos a dar esta información y acompañar y demás, pues eso, sondear cuál es la duda particular de la persona que se está acercando a nosotros, porque a veces damos como muy por hecho qué es lo que quiere saber y no, es eso, tener como ese tiempo y esa sensibilidad, decir, a ver, ¿de qué va tu pregunta? ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? O porque cuál es la situación que te está llevando a preguntarme esto. Y desde ahí les aseguro que nos damos cuenta que lo que nos están preguntando puede llegar a ser bien diferente a lo que nos preguntaban de inicio. Sí. Y siempre, 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 no es como que nos podamos despojar de nuestras propias ideas y fobias y filias, pero sí tenerlas por lo menos identificadas para dejarlas a un lado al momento de que estamos asesorando o acompañando a otra persona, para no influir desde mis criterios y desde mis paradigmas, ¿no? O sea, Claro. o se pueden decir, como te lo comentaba yo hace ratito, bueno, a ver, yo pues soy pro condón, pero si tú necesitas saber otra cosa, pues también lo podemos discutir. Evidentemente que también se vale, y entonces tener esta flexibilidad de ir guiando hacia donde la persona lo vaya necesitando con la información, y que, bueno, pues vaya haciéndose cargo de sus decisiones. Pero ese es el tema, ¿no? Que no nos han enseñado a ser dueños de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, ¿no? O sea, creo que hay tanto miedo y hay tanto estigma que llegamos así como todavía hurtadillas y escondidillas a querer preguntar de qué onda, cómo se coge y cuál es la mejor manera y tal. Pues porque traemos una cultura increíble del avergonzarnos de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, queridísimo Germán Martínez de AIDS Scale Care Foundation, que además quiero decirles que Vive Libre en sus inicios recibió, obviamente, el apoyo siempre de Germán, de HF y de Nicole Finkelstein. Muchísimas, muchísimas gracias, Germán, por estar en este programa. Gracias a todos ustedes, es un placer estar aquí acompañándonos y pues bueno, ya saben, estamos a la orden cada que se pueda. Muchísimas gracias a todos por vernos. La próxima nos estaremos viendo el martes a las 9 de la noche. Recuerden que este programa se transmite por el YouTube de Homosensual, el Facebook Live y también por el Spotify y podcast todo de Homosensual. Muchísimas gracias. Homosensual TV tiene una barra de programas todos acerca de diversidad y derechos humanos. Chequenlos todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes y recuerden que el programa comunitario de apoyo grupal de Vive Libre sesiona todos los jueves de 7 a 9 y pueden escribir a las redes sociales de Vive Libre para que les mandemos el link. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden que si no quieren usar condón, usen lubricante. Nos vemos pronto. Bye.